Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, es un placer volver a hablar con Uruguay en este espacio Identidad y de nuevo con la voz de Maximiliano Diel. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jordi, ¿cómo andás? Encantado de recibirte un día más, como te digo. Encantado de hablar contigo. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, la verdad, muy de actualidad, creo yo, por el tema de los medicamentos, las farmacéuticas, un tema que... polémico, desde mi punto de vista, es el tema de la medicalización de la infancia. Pero en concreto, ¿de qué nos querías hablar, Maxi? Bueno, también para mí es un gusto estar hablando nuevamente. Te cuento, Jordi, este es un tema que es bastante complejo, que tiene como varias aristas. Y bueno, es difícil resumirlo en una charla así de unos cuantos minutos, pero... en concreto, yo y otros profesionales de la salud de distintas áreas, o sea, no solo psicoanalistas, también hay psiquiatras, hay docentes, hay muchos profesionales que trabajan con niños, se están dando cuenta de que está habiendo un fenómeno de patologización de la infancia. Se están masificando algunos diagnósticos, los criterios para entrar en esos diagnósticos son cada vez más sencillos, son cada vez más normales, por decirlo así, y se está llegando a cifras alarmantes. Acá ¿Hola? Sí, aquí estamos, Maxi. Sí, disculpa. Acá no sé, hace unos años una tesis de doctorado planteó que en Uruguay más o menos el 30% de los niños toman Ritalina, y bueno, parece que es un número bastante alarmante, aunque no sea igual el 30%, aunque sea quizás el 15%. Estamos hablando de cientos de miles de niños que cada día están tomando una anfetamina que les permite concentrarse, que les permite comportarse en clase de acuerdo a lo que se espera, ¿no? Y bueno, eso genera que al niño constantemente le están diciendo, tenés un problema, consumí esto, o sea, tenés un problema, tomá esta pastilla. Uh-huh. Y cuando tenés 8 años empezás a adquirir ese tipo de comportamientos, bueno, genera toda una serie de personas educadas en el consumo de sustancias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Maxi, perdóname que... Además, hay una... Sí, perdóname que te interrumpa, Maxi. En concreto, ya hace no mucho salió una polémica, no sé hasta qué punto es verdad, sobre el tema del trastorno de hiperactividad y unos medicamentos que de alguna manera, está... No sé, hubo una polémica al respecto. No sé si tú nos la puedes aclarar para no meter yo la pata con el tema de ese trastorno de hiperactividad y una medicina que realmente se ha demostrado de alguna manera que no funcionaba, ¿no? Sí, totalmente. Ese diagnóstico actualmente se diagnostica de manera masiva. Los criterios, de hecho, se extendieron a adultos, entonces ahora hay adultos que, por ejemplo, pueden ampararse en ese trastorno para llegar tarde o cosas por el estilo. Básicamente, la manera de diagnosticar es terrible. Es una manera al estilo lista. Hay una lista y uno tiene que tiquear. Si tiene 6 elementos de 9, en las 2 listas que hay para el diagnóstico del déficit atencional con o sin hiperactividad, ya se consideraría que estamos hablando de eso, ¿no? Esto genera un problema muy grande por el lado de los psiquiatras, por ejemplo, de que ya no son necesarios. O sea, con una aplicación de celular vos podés diagnosticarte y autodiagnosticarte también, ¿no? Uh-huh. Y los criterios son muy subjetivos. Te leo algunos para el criterio de déficit atencional, ¿ok? A menudo falla en prestarle atención a los detalles. A menudo pierde cosas necesarias para las actividades y tareas. A menudo se distrae fácilmente. A menudo se olvida de actividades diarias, que esto para adultos sería volverse a más, pagar cuentas, llegar a citas. A menudo mueve las manos o los pies en exceso o se mueve en el asiento. A menudo habla en exceso. A menudo interrumpe a otros. A menudo tiene dificultades para esperar su turno. O sea, con estos criterios claramente vemos que el a menudo es muy relativo, ¿no? O sea, ¿qué significa a menudo? ¿Es lo mismo estar de vacaciones que estar en plenas clases? ¿Es lo mismo estar en determinada época del año que en otra? Es lo mismo, o sea, se descontextúa completamente la conducta y se aísla. Entonces, se considera que el a menudo siempre hace referencia a que hay una conducta normal, en el sentido de que existen niños que no mueven las manos en exceso, existen niños que no hablan tanto. O
sea, siempre es o por el lado del déficit, hay algo que está en menos, o por el lado del exceso, hay algo que está en más. La hiperactividad es estar en más. Ahora, esa supuesta normalidad no existe. Ese es el problema. Que lo que muchos llamamos normal es una ficción estadística que hoy en día se considera normal, pero hace 30 años quizás no. O sea, es algo que es tan dependiente de nuestro contexto. Me he encontrado con autores, por ejemplo, que hablan de que los niños inquietos de hoy en día seguramente sean los mejor adaptados del futuro. En esta sociedad de hiperconectados, bombardeados por informaciones constantemente, con estímulos breves, intensos, variados. Esos niños que se crían con esa hiperestimulación, que seguramente a la hora de entrar a una clase y mirarte adelante y quedarte 1 hora sentado, callado, sin hablar con nadie, cuesta muchísimo a un niño así. O sea, que digamos, lo que está pasando es que los niños están hackeando nuestra noción de normalidad. La noción de los adultos de normalidad está siendo hackeada por los niños constantemente. Y eso genera que hay que tapar el problema. ¿Cuál es la mejor manera de taparlo? Le damos una pastilla que, por cierto, genera ingresos multimillonarios para farmacéuticas, le damos una pastilla y la cuestión queda mucho más llevadera, ¿no? Los docentes muchas veces reclaman que se le dé a los niños para que puedan estar en su clase, para que puedan atender. Entonces, claro, se dice que el problema no es de la institución, el problema no es de los padres, el problema tampoco es del niño, sino que es una supuesta lesión o una supuesta disfunción cerebral que antes se llamaba, el diagnóstico era disfunción cerebral mínima, pero nunca se encontró. Entonces, el problema no es de nadie, el problema es de la naturaleza. La biología genera un desequilibrio de neurotransmisores que hace que el niño tenga que tomar metilfenidato, que es una metanfetamina, para poder concentrarse. Entonces se responsabiliza, la medicación responsabiliza y eso es un problema. Claro. Los padres no se implican. Llega a la consulta diciendo, arreglame a mi hijo, como si fuese una computadora o un auto. Sí, y de alguna manera, Maxi, también, bueno, esto es también una opinión mía personal, pero y también podrías pasarse a hablar de adultos. ¿Crees que buscamos una uniformación de la sociedad con esta medicación constante? Porque, como tú decías, incluso todos recordamos de pequeños en el colegio había un chico que era especialmente inquieto, u otros que a lo mejor, pues tenían, más problemas para prestar atención en clase y no por ello necesitaban una medicación, no eran casos extremos, eran simplemente chicos, digamos, se está tratando de romper con esa diversidad natural y crear una uniformidad social, ¿no? Sí, igual hoy en día eso es como un poco paradójico, porque hoy en día lo que se postula, por un lado, es que la diversidad está buena, pero por otro lado, constantemente estamos bombardeados por ideales de niños. ¿Cuál es el ideal del niño hoy? ¿Sí? O sea, el ideal del niño hoy es un niño que nunca está triste, tiene que ser sociable, pero no en exceso para distraer al compañero, tiene que ser extrovertido, pero no tanto para que no moleste, tiene que ser deportista, tiene que ser competitivo, pero al mismo tiempo tiene que ser solidario, tiene que poder jugar en equipo, pero sus logros tienen que ser individuales, tiene que ser activo y proactivo, pero no inquieto, tiene que ser atento a todo, pero no tiene que molestar a la docente, tiene que ser destacado, pero no tiene que ser contestador, tiene que ser inteligente, pero no tiene que cuestionar. O sea, todo el tiempo estamos siendo sometidos por modelos de niños, ¿okay? El modelo del niño ideal que lo vemos en las publicidades de cereales, en las publicidades de jabón en polvo, o lo que sea. Siempre es un niño que se nos presenta como que eso influye mucho en los padres. O sea, a cualquier padre le cuesta mucho aceptar que su hijo no es el ideal que uno espera. Claro. Aceptar que su hijo falla. Entonces, yo lo veo por una cuestión paradójica, que en el discurso decimos que queremos diversidad, pero en los hechos queremos que todos los niños pasen por el mismo aro. Entonces es como esta frase que circula en las redes sociales, que es una frase supuestamente de Einstein: si nosotros vamos a juzgar a un pez por su habilidad para trepar un árbol, el pez siempre va a ser un idiota. Claro. Entonces, constantemente a los niños los estamos juzgando por estándares que vienen de un ideal que está creado por el lado del consumo. O sea, ¿qué queremos? Niños que supuestamente sean destacados, pero al mismo tiempo que sean dóciles. Claro. Entonces, bueno, los niños no, en general no son dóciles. O sea,
por lo general molestan. Y eso sí, los niños molestan. Sí, la verdad es que sí, Maxi. Bueno, pues es un tema sobre el que reflexionar también para la educación de nuestros hijos y un poco hasta dónde puede llegar la medicina, ¿no? También está el eterno debate de las farmacéuticas, sus negocios millonarios, su intervención en los gobiernos. Y bueno, un tema complicado y como digo, como dices, con muchas aristas. Sin embargo, bueno, que nadie piense, y creo que en eso coincidiremos muchos, que una medicina puede hacerle el trabajo a la educación, que eso Claro. será complicado e sí, imposible. Sin duda, Claro. pero ese desplazamiento está ocurriendo. Claro. De hecho, por ejemplo, uno de los que dirigió el DSM-4, que es la versión anterior del Manual de Psiquiatría Americana, ahora sacó un libro que se llama, es el signo de pregunta, ¿no? ¿Somos todos enfermos mentales? Claro. Básicamente planteando que el DSM-5 del actual Manual de Psiquiatría se dedica a patologizar constantemente todo lo que pueda salir de la norma, todo lo que pueda ser un poquito desviado, se inventa una patología con una correspondiente tratamiento farmacológico. Uh-huh. O sea, porque van juntas, el diagnóstico va junto a un tratamiento farmacológico. Claro. Entonces una es indisociable de la otra. Uh-huh. Entonces si uno se pone a ver, por ejemplo, los números de cuánto se venden determinadas drogas a partir de que un diagnóstico se pone de moda, claro. Así como ahora el diagnóstico de déficit funcional está de moda y, no sé, y antes eran otros, uh-huh. Podemos ver también cómo aumentan las ventas. O sea, es algo terrible. Y no me enfoco demasiado en ese lado porque trato de no sonar demasiado con ese discurso de conspiración paranoico, porque me parece que no es una cuestión de un solo actor. Es una cuestión de que todo el sistema está encarado para que haya soluciones mágicas. Todo el sistema está encarado por un lado muy infantil incluso, eso de pensar que hay soluciones mágicas, soluciones tipo de, bueno, algún día la ciencia va a poder encontrar el neurotransmisor ubicado que regula el humor y que regula la felicidad, etc. Y en realidad esos son ilusiones, son espejitos de colores, no muy distintos a los que se creían hace 100 años. Sí. Yo lo que postulo es que creer en los Reyes Magos o creer en la normalidad son creencias parecidas. Es una ilusión en la que el hombre se mantiene todavía en una postura infantil pensando que hay otro que sabe, hay otro que es normal, hay otro que puede, y eso no existe. No es modelo de normalidad. Bueno, Maxi, pues mucho para reflexionar en tus palabras y para aquellos que somos padres también pues reflexionar en torno a nuestros hijos y lo que queremos de ellos. Solo me queda darte las gracias, Maxi, y contar con tu voz próximamente en el espacio Identidad. Bueno, muchas gracias, Jordi, nuevamente. Creo que fue un poco entreverado, pero tiene muchos temas, hay muchas aristas en este tema. Y bueno, también espero volver a hablar contigo pronto.